Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí va mi opinión breve sobre el Real Madrid Atlético de Madrid de la Supercopa de España en Arabia. Un partido que más o menos era lo que yo al menos me esperaba. Un partido flojito por parte sobre todo del Madrid, pero ya sabemos que el Madrid, que es especialista en ganarte creándote tres ocasiones en todo el partido. Creo que he visto antes las estadísticas y el Atlético de Madrid ha tirado 22 veces, creo que es 6 entre palos, pero ha tirado 22 veces y el Madrid solo 8, 4 entre los tres palos. Y aún así la ha dado para ganar. Un partido que parecía un amistoso de verano. Es lo que tiene llevarse esta Supercopa en pleno invierno a Arabia, que por mucho que allí también sea invierno, hay hasta pausa de hidratación, como ha sucedido hoy, que ayer no hubo, pero hoy por lo visto ha hecho más calor que ayer. Y ha sido un partido de típico pachanga veraniega, pachanga total. Los jugadores andando, no podían más, en el minuto ya 60 y mucho, 70, ya estaban que no podían, parecía el final de una prórroga. Pero bueno, es normal también, porque al final aquí estamos en pleno invierno, hace frío y de repente llegas allí, un cambio brutal de temperatura y te encuentras con un partido con unas condiciones meteorológicas muy, muy diferentes a lo que están acostumbrados a estas últimas semanas, meses a jugar los jugadores. Así que por esa parte más o menos lo esperado. La primera parte un poco más de ritmo, un poco más de intensidad, un partido que sí que parecía que se estaban jugando algo, pero la segunda parte, lo dicho, parecía un amistoso. Pero bueno, aún así para mí el Atlético de Madrid ha sido mejor, pero le ha faltado calidad. Le ha faltado calidad en el último pase, en el último remate. Creo que, por ejemplo, la baja de Pablo Barrios, que se habla mucho de Mbappé, las bajas de Militao, etcétera, etcétera, en Madrid, que sí, que son importantes, obviamente, pero para mí Pablo Barrios, en un equipo, el Atlético de Madrid, que precisamente no le sobra el fútbol, es una baja importantísima. Para mí, que tampoco he visto todos los partidos del Atleti esta temporada, pero he visto bastantes, la baja de Pablo Barrios me parecía muy, muy importante. Y sobre todo por su sustituto, que ha sido Gallagher, que me parece un fichaje, un fiasco, la verdad. Nunca sé por qué el Atleti le fichó. O sea, tampoco digo que sea un piernas, pero no es un jugador nivel Atlético de Madrid, sinceramente. No es un jugador que aporte calidad. Creo que el que tendría que haber jugado es Johnny Cardoso, pero también es verdad que viene de lesiones. No digo lesiones porque no ha tenido una. Ha tenido ya varias lesiones y vuelve a jugar y recae. Creo que el día, por ejemplo, el día de que jugó el Atleti en el Camp Nou duró 5 minutos. O sea, no duró nada. Pero creo que es un jugador que a mí, por ejemplo, en el Betis el año pasado me gustaba bastante. Y creo que si estuviera en condiciones hubiera jugado de titular. De hecho, la segunda parte Gallagher se ha quedado en la caseta, en el banquillo, y el Atlético de Madrid, bueno, lo ha intentado, ha tenido sus ocasiones. Courtois está muy bien, pero tampoco es que haya hecho ningún paradón, ningún milagro de estos que dice, joder, solo te la para Courtois. O últimamente Joan García o David Raya. Tampoco ha sido unos paradones tremendos, pero el Atlético aún así ha merecido más. Por lo menos llevarse el partido, por lo menos llevar el partido hasta los penaltis. Que también creo que los penaltis hubiera ganado el Madrid, porque el Madrid contra el Atlético de Madrid es que Oblak a mí no me gusta nada como para penaltis y sobre todo una tanda de penaltis. Yo creo que todas las tandas de penaltis, la final de la Champions, auguro de Supercopa también, etcétera, siempre, del ADN pasado también de Champions, Courtois los para. No digo que para todo, porque tampoco es un súper para penaltis, Courtois. Es seguramente el mejor portero del mundo, pero creo que no es el portero que digamos mejor para los penaltis del mundo. Pero aún así, en las tandas penaltis, el Madrid siempre se suele imponer al Atlético de Madrid. Entre que Oblak no suele parar casi ninguna y los del Atleti suelen ser un poco más fallones que los del Madrid. Pero bueno, oye, nunca se sabe. A lo mejor en esta tanda de penaltis, si hubieran llegado, el Madrid se hubiera quedado eliminado. Ojalá, pero bueno, lo dicho. Me esperaba que ganara el Madrid, por muy mal que esté. Y el domingo, el Barça, somos favoritos. Somos favoritos, pero aún así, no me gusta tampoco cuando siempre se dice que vamos a golear. El rollito este J. Jordinesco de que vamos a golear, les vamos a meter 5, que ojalá que sea así. Y tú ves ahora mismo las dos plantillas, los dos equipos, cómo juegan, en qué estado están la mayoría de los jugadores, y el Barça es claro favorito. Y encima tenemos un día más de descanso. El Barça ayer prácticamente tuvo un entrenamiento y el Madrid hoy
aunque tampoco es que haya hecho el partido de su vida, ni mucho menos. Digo, sobre todo me refiero físicamente, pero sí se les veía mucho más cascados. Ha sido un partido, obviamente por el resultado, por el rival, al ser un derbi madrileño, más físico, con más tensión que el partido de ayer del Barça, que en el minuto 35 ya estaba resuelto. Y ayer el Barça pudo descansar mucho más, pudo descansar jugadores, incluso los que estaban jugando podían descansar simplemente porque jugaban andando ya la segunda parte, que fue ya una pachanga total. Entonces, por esa parte, creo que el Barça, aparte de ser mejor equipo, estar jugando bastante mejor y tener a casi todos sus jugadores a un nivel alto, cosa que en el Madrid no pasa. Aparte, creo que el punto físico del Barça y ese descanso de 24 horas de más nos puede ayudar para llevarnos la final. Yo creo que puede ganar bien el Barça. Y ojalá sea como el año pasado que les metimos 5 y si no fue porque pusieron a Chesney la segunda parte, les podíamos haber metido 8. Pero tampoco hay que fiarse, ya sabemos que esto es fútbol, que el Madrid al final, aunque te juegue mal, tiene jugadores muy buenos, que Vinicius ahora mismo parece un exjugador, las cosas como son, parece un exjugador, pero que lo mismo le sale el partido del último año, que no ha hecho, a eso me refiero, y te mete un par de goles o 2 asistencias, o Rodrigo, que ahora sí que está bien Rodrigo, nos marca un gol, nos empieza a costar generar ocasiones, yo qué sé. Bellingham hace uno de esos partidos que hace contra el Barça, que prácticamente solo juega medianamente bien últimamente contra el Barça, porque es un jugador que a mí me gusta, pero es muy irregular, está en una forma, en un estado bastante irregular. Así que veremos cómo se desarrolla el domingo, pero en principio somos favoritos. No vamos a tampoco ir de falsos humildes, de decir los topicazos de 90 minutos, de el fútbol es un deporte de 11 contra 11 y esos topicazos que son aburridos y que se dicen siempre, porque el Barça somos favoritos, somos mejores, pero eso no significa que el Madrid no te pueda ganar en la final. No se puede dar por ganada la final, pero aún así somos bastante favoritos. Y ahí lo dejo. Pero bueno, ya veremos. Yo espero que ganemos y bien, si puede ser por goleada mejor, que toquemos ya, que dejemos tocados y casi hundido al proyecto de Xabi Alonso con el Real Madrid, que les entren más dudas, porque al final este título, seamos sinceros, es un chupito, que si lo ganas bien y sobre todo como el año pasado, si lo sumas a títulos más importantes, siempre se engrandece el título al sumarse a otros títulos, pero al final es un título menor que se juega en Arabia como por dinero simplemente, como si fuera una pachanga de verano, pero bueno, siempre apetece y siempre se agradece y además es un título que al final, quieras o no, sigue siendo un título, aunque sea menor, y encima ganárselo al Madrid siempre es una motivación extra y siempre es un plus, por supuesto, pero bueno, aparte de eso, esperemos el domingo, a ver qué tal. Ya me decís si queréis en alguno en los comentarios qué os ha parecido el partido y qué esperáis sobre todo para el partido de este domingo ante el Real Madrid. Y nada, me despido a todos, muchas gracias. Si queréis, ya sabéis, me podéis dar un like, me podéis suscribir, me podéis recomendar a vuestros amigos, a vuestras amigas, a lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Visca el Barça y a por el Madrid el domingo. Venga, a tope. Hasta luego.